Sáquenlas por favor y vamos al libro de Lucas capítulo 17. Y vamos a estar viendo la sección de la escritura que cubre del versículo 1 al 19. Sin embargo, me di cuenta que mientras estaba viendo estas notas en la mañana, de que tal vez no logremos ver toda la sección de escritura. Entonces, si no, ahí recogemos la semana que viene. Vamos a ver qué tal nos va. Lo que estamos viendo aquí, hemos estado viendo estos últimos secciones en las que hemos estado los domingos en la mañana, es Jesús conforme está yendo hacia Jerusalén, está en un tiempo en donde va a ser crucificado por su fe y está yendo allí, ya está en camino, y conforme está en camino está hablando a aquellos que lo están siguiendo, que es una multitud de personas que lo han estado siguiendo por diferentes razones, y empiezan a hablar sobre el reino de Dios, qué es el reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios, y está explicando que hay una diferencia entre el reino celestial y el reino terrenal. Cualquiera puede estar en el reino terrenal, pero no cualquiera puede estar en el reino celestial. Y eso está compartiendo cómo entrar al reino celestial, y es por medio de Cristo Jesús, poniendo su fe en Él y en lo que ha hecho, y entrando en una relación con el Señor, y serán ciudadanos del cielo. Y aunque vivan en la tierra, no van a pertenecer a la tierra, van a pertenecer al reino celestial. Entonces está hablando sobre esto, sobre los principios de este reino y cómo funcionan las cosas en relación a nuestra ciudadanía que está en el cielo, cómo las cosas son diferentes cuando eres un cristiano, cuando eres un creyente verdadero y has nacido de nuevo, cuando tienes una vida nueva en Cristo, y las cosas son diferentes. Y una de esas cosas que de verdad nos llama la atención de esta sección de la escritura es la fe. Vivir por la fe es diferente que uno que no es un cristiano, uno que no ha nacido de nuevo, uno que no es del reino del cielo. Ellos no viven por confiar en el Señor, viven por otras cosas. Entonces, esta fe, esta vida que debemos tener, es una manera diferente de ver la vida y de vivir la vida, es por medio de la fe. Y por eso en Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. El vivir por la fe, en los versículos que vivir de la manera en la que el mundo te dice está equivocada, y es diferente que de vivir por nuestros sentimientos o nuestra intuición o por la ciencia o cosas así. Vivir por la fe es una forma completamente diferente, es otra manera de entender y de ver las cosas. Y por eso en Hebreos capítulo 11, el versículo 39 dice que todos estos, hablando de diferentes personas que vivieron por la fe, teniendo diciendo que todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, particularmente por lo que hicieron, las acciones que hicieron, porque vivieron por fe. Sus acciones dictaron sus decisiones y sus elecciones y cómo vivieron. Entonces la Biblia nos dice que aquellos que vivieron así, que tuvieron un testimonio favorable, como los vio viviendo vidas exitosas, viviendo vidas que son que vale la pena ponerles atención y examinarlas. Y luego en Gálatas, versículo 2, dice que no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí.
y que la vida que ahora yo vivo en esta carne, la vivo vivir por fe. Es algo que se ve a través de toda la Biblia, es algo que se ve de que una vez que confías en el Señor, esto dicta nuestras acciones en Dios. Entonces, otro, Santiago 2:18 dice: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Entonces lo que está diciendo es, si verdaderamente tienes fe, esa fe va a ser vista por cómo vivimos. Va a ser notable, va a ser admirable que nuestra vida es una vida vivida por fe, y la vida vivida hacia Dios y para Dios a través de las acciones que hacemos. Entonces Jesús aquí está haciendo este punto en esta idea, esta cosa increíble de la fe, y le puse al título de este mensaje: la fe funciona. Y hay dos significados que vemos aquí sobre las escrituras sobre la fe. Y la primera es que si tienes verdadera fe, se va a notar en tu vida a través de tus acciones. De eso está hablando. La fe obra, la fe funciona. Las cosas hechas en fe y cómo la fe ejemplifica en esta tierra, que no es de esta tierra, sino es celestial, por las acciones que lo demuestran. Entonces la gente puede verlo. Esta persona está viviendo su vida diferente, su fe está obrando, está trabajando. No es una teoría, no es una filosofía, es algo que de verdad está funcionando, obrando en tiempo, en vivo. Otro aspecto de la fe es cómo funciona, es que de verdad funciona. Muchos de nosotros queremos saber qué es lo que funciona en esta vida, qué filosofía, qué ideología, cuál es la mejor manera de vivir tu vida, qué funciona en realidad. Y lo que aprendemos es que la fe de verdad funciona. Es la manera en la que Dios nos hizo para poder tener gran éxito en la vida, en el Señor, en la tierra, que operan muy bien. Es verdaderamente efectivo, que es funcional y es perfecto. Y la razón por esto es porque tenemos que entender como seres humanos que Dios respiró el respiro que nosotros tenemos, el aliento que tenemos. Él respiró vida en nosotros, y no, porque nos ha hecho a su imagen. Pero por eso, la manera en la que debemos vivir nuestras vidas y de operar nuestro sistema de operación, si quieren llamarlo así, es vivir por fe. Eso también significa que si no vivimos por fe, no funciona. No funciona bien. Vamos a seguir topándonos con cosas, porque si no vivimos por la fe, no funciona. Y es por eso que hay tantas filosofías diferentes en el mundo tratando de ayudarte a tener una vida mejor, y esas filosofías nunca terminan, y a través de todas las generaciones de la humanidad siempre ha habido alguna manera que no funciona, pero ¡ay! Esta sí va a funcionar, y no funcionan. Pero la fe funciona. Y esa es la aseguranza que yo puedo dar hoy conforme presento esto. De verdad funciona. Si tú vives por fe, de verdad va a funcionar. Y eso es lo que Jesús está diciendo en este texto. La
fe funciona y se puede demostrar, y también funciona si vivimos por fe. Y Jesús apunta a esto y es muy interesante. Apunta a tres áreas en particular que son muy importantes en el núcleo de la supervivencia humana si quieres vivir y tener una buena vida. Estas áreas en particular, y probablemente la razón por la que Jesús estaba yendo por estas áreas en particular, son áreas en donde si no estamos ejercitando fe en estas áreas no va a funcionar, y como no va a funcionar vamos a ser miserables y la vida va a ser miserable. Estas tres áreas donde la fe está obrando activamente es el perdón, servir a Dios y agradecimiento, gratitud. Estas son tres áreas en donde si las fueras a voltear y dijeras, bueno, en vez de perdón me voy a amargar, en vez de servir a Dios vamos a servirnos a nosotros mismos, y en vez de estar agradecidos estamos quejándonos todo el tiempo y no estar felices. Suena como una vida miserable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, yo puedo perdonar, yo puedo servir, no podemos servir al Señor, pero puedo ser agradecido, pero bueno, vemos ahí la amenaza que esto conlleva. Para poder hacer esto apropiadamente, tenemos que tener fe obrando en nuestras vidas. Entonces, este es el obrar de la fe en tres áreas dramáticas de nuestra vida que van a dictar en un individuo cómo va a ser vivida su vida. Entonces, con esto, si vamos al versículo 1 del capítulo 17 de Lucas, empieza ayudándonos a entender la importancia del perdón. Entonces el versículo 1 dice a sus discípulos, entonces le dice a su audiencia es grande, pero parte de su audiencia son los fariseos y los escribas, que eran la gente religiosa. Mucha de su enseñanza está dirigida hacia sus falsas enseñanzas. Y hay personas que lo seguían, que están interesados en él, diciendo, ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Y luego tenía a sus discípulos, que eran sus seguidores, y que creían en él y confiaban en él. Pero muchos aquí está hablando a sus 12 discípulos. Porque los 12 discípulos eran los que tenían que saber todas las cosas desde adentro. Porque cuando Jesús muriera y resucitara, ellos eran quienes iban a predicar las buenas nuevas, eran los que iban a dar la teología, el entendimiento del reino de Dios. Entonces los trae juntos y les dice, los tropiezos son inevitables. ¿Sabes qué significa esto? Si eres un cristiano, hay una advertencia aquí. Y la advertencia es que hay muchas cosas en la vida que van a venir como cristianos que van a ser como un tropiezo para nosotros. Y es imposible para nosotros vivir una vida en Cristo con completa camino fácil, pavimentado, y sin tener intentos del enemigo de hacernos tropezar. Y esto es a lo que se refiere. En griego es kabalon, que es de la palabra donde viene el escándalo. Dos cosas a las que se pueden referir como un palo, una rama, y es algo en lo que podemos pensar, algo como la trampa del ratón, algo que te tropiece. Dice, por un lado dice, es posible, le está diciendo a los discípulos, miren, van a ir y compartir el evangelio, tienen que saber que van a haber trampas de ratón, van a haber carnadas y se va a ver como atractivo,
y van a querer tratar de ir tras eso, pero les estoy diciendo que tengan cuidado, porque como una trampa de ratón, si tomas la carnada equivocada, vas a quedar atrapado. Entonces tengan cuidado y vivan en una manera en la que entiendan que hay cosas allá afuera que van a hacer que tropiecen, que quieren hacer que su fe tropiece. Y si tú entiendes eso y si lo sabes, vas a vivir tu vida en una manera en la que estás considerando cómo algo puede afectar tu caminar con Dios. Entonces, por ejemplo, nuestros bautizos. Habían rutas bajando al agua que tenían una probabilidad alta de que te pudieras tropezar y resbalarte. Pero luego había otra ruta que estaba pavimentada y se había sacado todo el escombro para que la gente pudiera bajar a salvo. Pero si no estuviéramos poniendo atención, si no estuviéramos viendo el área, probablemente no habríamos tenido bautizos, pero habríamos tenido viajes al hospital. Pero gracias a Dios fueron bautizos. Es imposible como cristiano, si lo sabes, lo sabes como cristiano, que van a haber cosas que van a venir en tu camino. Bastante común, que van a querer tentarte, alejarte del Señor. Entonces, quédate, estate atento y mantente en contacto con el Señor. Quédate en su palabra y en la comunión con el Señor y camina hacia adelante en las cosas del Señor. Pero entonces dice, pero ay de aquel que los ocasiona. En otras palabras, los tropiezos van a venir, pero que no seas tú el que causa que otro hermano o hermana en Cristo tropiecen. Tengan cuidado de sus propias vidas y asegúrense de que ustedes no estén usando su vida de una manera en la que esté causando que otras personas tropiecen, que tengan una impresión errónea de Dios, o que tal vez están usando algunas cosas que puedes hacer, pero estás usando tu libertad o tu habilidad de hacer algo, pero está causando que otras personas se tropiecen, que tengan la imagen incorrecta de Dios, y básicamente está diciendo, vive tu vida para que no seas esa persona. ¿Qué tan serio es esto? Dice en el versículo 2. Es serio porque dice, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños descreyentes. Entonces está hablando de los discípulos y sí creo que hay niveles de responsabilidad de los discípulos con niveles grandes por el llamado que el Señor tenía para sus vidas, y Satanás quería molestarlos para que pudieran molestar a toda la cristianidad. Entonces, hacer tropezar a alguien y ser alguien en lugar de ser alguien que vive bien, el dar la impresión errónea de Dios a las personas, alguien que está haciendo de un lado de Dios y otra persona batalla en su fe por causa de esto. No hagan esto. He oído de personas que han orado, Señor, si yo alguna vez hiciera algo, quisiera tropezar a alguien más, por favor, llévame a mi hogar eterno primero. Están hablando de cosas pequeñas. A lo mejor todos podemos irritarnos los unos a los otros o caernos mal. Todos hemos visto algunas cosas bastante grandes en la última semana. Yo escuché de cosas muy grandes que me recordaron de lo que dice aquí. Por ejemplo, 2 semanas
hace 2 semanas me llegó un email de la Asociación de Calvary Chapel que hay un pastor en el área de Houston que había sido arrestado. Y los cargos que habían sido traídos eran de pornografía infantil, ¿sí? Y entonces me enteré que había estado teniendo un romance con alguien en las Filipinas. Y luego él era un pastor en Gateway. Y estoy diciendo esto porque está en las noticias, no es privado, está en las noticias, pero ha sido, le han puesto los cargos de pornografía infantil y abuso sexual y de cosas que han estado sucediendo por muchos años para alguien que era muy joven. Y luego vi que el jefe de policía de Highland Village fue arrestado por solicitar prostitutas, y luego vi que Tony Evans se bajó de su púlpito por pecados que no habían sido revelados. Entonces, ya vi que tengo la atención de todos ahora, ¿no? Pero es por eso que tenemos estas advertencias como estas, porque es serio. No es una broma, y es por eso que traje esas cosas a la luz, porque estas cosas sucedieron las últimas 2 semanas, pero estas cosas son terribles. Entonces, en el versículo 3 dice, así que cuídense. ¿Qué significa pongan atención? Significa, como mencioné algunas de estas cosas, si hay algunas cosas en tu vida en las que has pensado que la gente no sabe, te tienes que arrepentir de estas cosas y voltearte completamente de estas cosas y ajustar cuentas con el Señor y estar bien con el Señor, porque si no vemos las cosas que suceden a las personas en nuestra sociedad, tengan cuidado. Eso significa que piensa, examínate, vivir tu vida delante del Señor, siempre estando conscientes de cómo va tu vida. No te quedes cómodo con el pecado. No permitas que el pecado se convierta en una parte de tu vida en donde, no, pues solo hago esto. No, arrepiéntate de ese pecado. Recuerda que puedes hacerte estar cómodo con el pecado. Entonces, ten cuidado con eso. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Jesús, si tú lees esto, parece que eso es imposible. Y si estás pensando, como los apóstoles dijeron lo mismo en el versículo 5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sabes por qué dijeron eso? Lo dijeron porque pensaban, no puedo hacer eso. Pero es interesante que no dijeron, yo no puedo hacer esto. Sabían lo que necesitaban para poder hacer esto. Fe. Por eso dicen, aumenta nuestra fe. Pero aquí en esta pequeña sección encontramos muchas cosas en cuanto al perdón que necesitamos poner atención. Y la primera cosa es si tu hermano peca contra ustedes, o sea, un creyente. Ese, en mi opinión, es lo más difícil. Esa es la persona más difícil de perdonar. Es aquel quien no lo esperas porque son cristianos y no esperas que ellos sean los que te causen tanto dolor. Entonces, sabemos que
estas ofensas van a venir y que van a haber personas probablemente muy cercanas a nosotros, en nuestra propia familia o en el cuerpo de Cristo, que nos lastimen y que el dolor de alguien que es cercano a nosotros, a quien fuimos vulnerables y nos abrimos o que pudimos compartir tanto de nuestra vida, cuando viene una ofensa de esa persona, se hace más grande y es muy difícil. Y creo que es por eso que Satanás trabaja tan arduamente para poner a los creyentes los unos con el otro, porque cuando lo logra, golpea justo en medio del corazón del Evangelio. Juan, el apóstol Juan, dijo que es por el amor del uno al otro que aquellos que no son cristianos van a saber que somos sus discípulos. Entonces, algunas personas van a decir, bueno, me hirieron un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, y entonces ya no me voy a involucrar con ningún cristiano. Ya no me voy a mezclar con ellos, a interactuar con ellos por ese dolor. Y esa no es la manera correcta de manejarlo. Jesús nos está diciendo que hay una manera de resolver esto, y primero que nada, en cuanto al perdón, es saber que en muchas ocasiones vamos a tener que perdonar a aquel que nos lastimó más, aquel a quien menos esperamos que nos lastime. Pero luego lo segundo es, hay una obligación del individuo que ha sido ofendido. Nota que dice de reprenderlo. Y esta es otra área donde Satanás tiene mucho éxito, en que cuando sucede una ofensa puede obrar en la mente y en el corazón del ofendido, que se aleje y no interactuar con la persona con la que haya tenido un problema, y eso termina siendo una cosa que lastima mucho al individuo. Dice, mira, si hay una ofensa, entonces es tu obligación de lidiar con esto, de decirle a la persona, diles. Tal vez esa persona ni siquiera lo sabía. Tal vez había algo que sucedió y ni siquiera era esa su intención. Pero el hecho es que cada uno de nosotros somos pecadores. Entonces vamos a tener que lidiar con que nos lastimen nuestros sentimientos o que nos rompan el corazón y todas estas cosas. Entonces el asunto es que hay una manera de lidiar con esto. Y primero dice, bueno, pues tienes que decirle. Y aquí está la cosa. Número 1. Tenemos que tener valorado a Dios por encima de nuestra propia incomodidad de confrontar a alguien. Entonces, lo segundo es, tenemos que valorar a esta persona que nos hirió más que nuestros propios sentimientos o más que nuestros deseos de querer desaparecer y nunca volver a hablar con ellos otra vez. Eso es el desdén en la Biblia, donde tienes a la persona en tan poca estima que pues no te importa no lidiar con este asunto en particular. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad de hablar con la persona. Ahora, confrontarlos no se trata de ir y agarrar a la persona de la camiseta y sacudirlos y decirles, me lastimaste. Hay una gentileza, hay una educación que es entender nuestra propia condición y que con ese entendimiento nos acerquemos a esta persona y con cariño y con cuidado podamos entender que es para que Dios sea glorificado
y que debemos de permitir que el Señor haga su voluntad en nuestra relación. La palabra de Dios dice que todos los mandamientos, que es amar a Dios y amar a las personas, no podemos decir que podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Todos están envueltos en lo mismo. ¿Y sabes qué? Esto no sucede mucho donde las personas van al que los ofendió y les dicen, hey, mira, de una manera con mucho amor, se les confronta. Muchas veces simplemente dicen, voy a ir a esta iglesia, y esa misma cosa sucede en esa iglesia y dicen, pues nada más me cambio de iglesia. Y una y otra, ¿y cómo sabes que sucede? Y dice, bueno, pues muchas veces vienen a nuestra iglesia porque eso es lo que les ha pasado. Es como decir, o sea, tener como queso en tu bigote, y es como decir, ay, el problema, todos apestan, pero no te das cuenta que el que apesta eres tú. Tal vez tú eres el problema. El punto es que tenemos que, o sea, ser capaces de poder ir con las personas y lidiar con las situaciones. Y lo tercero es, no queremos ser personas que se ofenden tan fácilmente que pasamos todo nuestro tiempo diciéndole a la gente cómo nos ofendieron. Cuando yo entré a la iglesia hoy, no me dijiste hola, no me dijiste feliz día del padre, no te pusiste una camiseta hawaiana, ¿qué te pasa? No me gusta la manera en la que te ves. No seas esa persona. La Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos soportar las cargas del otro. El amor no es provocado. Si somos hipersensibles, tenemos que considerar que tal vez no estamos confiando en el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos si es un problema con el que tenemos que lidiar o simplemente podemos pasarlo por alto y orar? ¿Cómo sabemos? Bueno, una cosa es, si encontramos que estamos tratando de evitar a una persona y no queremos hablar con esa persona, sino, ya sabes, esto es una iglesia más pequeña, es muy difícil esconderse. Hay algunas esquinitas por aquí, pero si a propósito estás tratando de no tener contacto con alguien, entonces a lo mejor ese es un buen momento de hablar con ellos. Si estás pensando mucho en eso, a lo mejor en la noche cuando estás en cama y no puedes dormir porque estás tan enojado por algo que sucedió, pues tal vez algo así debe ser resuelto, no puedes sacudirlo, no puedes seguir adelante sin eso, pues ese es un momento en donde probablemente necesitas hablar con esa persona y trabajar ese asunto. Lo cuarto es, esto es interesante, si un hermano peca en contra de ustedes, confróntalo y dice, si se arrepiente, perdónenlo. ¿Qué significa esto? Porque vemos que a Jesús en la cruz, y si te das cuenta, una de las cosas que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo funciona esto? El perdonar, como perdonarlo pero no perdonarlo, o sea, ¿cómo? Creo que esto es lo que está diciendo. El perdón comienza en el corazón. Esto es lo que Jesús estaba diciendo en la cruz. No estoy como sosteniendo esto en contra de ti. Quiero estar disponible para hacer las cosas funcionar, resolverlo. Entonces, en su corazón no está teniendo como amargura o resentimiento, pero la extensión de ese perdón solamente sucedería si la persona se arrepiente. Entonces tú puedes perdonar en tu corazón. Y cuando verdaderamente perdonas en tu corazón está limpio. No estás amargado. Pero entonces en la relación personal, entonces
viendo verticalmente esto, estar bien con el Señor. Y si puedo mencionar es que puede que tal vez no sea que alguien hizo algo a ti, y si tú entiendes y lees este pasaje dices, bueno, lo perdono. Y luego a lo mejor no tienes que hacer eso otra vez porque, bueno, tal vez vas a tener que estar perdonando una y otra vez porque tal vez la amargura quiera hacer nido, hacer raíz. Y podemos reconocer que tenemos que decir, Señor, lo perdono. Pero para poder restaurar esa relación horizontal, o sea, con el Señor, tenemos que restaurar nuestra relación con esa persona. Y la única manera en la que podemos restaurar nuestra relación en nivel horizontal con otra persona es si reconocen el pecado contra ti. Sin eso no puedes simplemente saltar por encima de eso y que todo funcione. No puedes simplemente olvidar que sucedió o ignorarlo, pero cuando esa persona entonces reconoce, y tal vez es el reconocer porque fuiste a hablar con ellos que dicen, no lo había pensado así. Entonces ahí es donde la restauración de esa relación toma lugar. Y la persona que está perdonando tiene que estar dispuesto a restaurar. Eso es lo que es importante. Ahora, ¿por qué eso toma que esa persona se arrepienta para poder restaurar esta relación? Es porque las relaciones están construidas sobre la confianza. Entonces no puedes tener a alguien que a lo mejor haya cometido un pecado muy doloroso contra ti y simplemente dicen, lo siento por eso. No significa que tengas que saltar otra vez en la misma manera en la que era la relación antes de que sucediera esto. Significa que tendrías que estar dispuesto a trabajar en la relación profundo, pero la confianza toma tiempo para restaurarse. Entonces tienes que decir, estoy dispuesto a restaurar. Sé que en esta situación a lo mejor no va a ser como un chasquido y a todo va a estar bien, pero cuando dos personas están dispuestas a trabajar en el tiempo sobre un asunto y permiten que el Señor obre en sus corazones y en sus mentes, entonces puede haber restauración. Y entonces a esto se refiere cuando dice, si se arrepiente, perdónalo. Pero primero que nada, si alguien nos lastima, tenemos que perdonarlo en nuestro corazón. Y ir con ellos y decirles qué es lo que hay en nuestro corazón y por qué estamos heridos. Y les damos ese perdón. Y recuerda que el dar ese perdón significa que vamos a trabajar en la restauración de esta relación. Lo quinto, en cuanto al perdón que estamos viendo aquí, es que la amargura nos va a matar. La amargura en nuestro corazón es tan tóxica, es tan venenosa. Y cuando está en nuestro corazón va a afectar todo. Va a afectar nuestras interacciones con otras personas. Nos va a enojar, nos va a hacer escépticos con todos, va a arruinar todo. Y Dios no quiere que vivamos así, quiere que vivamos libres. Es por eso que la libertad, el perdón es la respuesta a la libertad de la amargura. Y el perdón es lo que trae la vida de vuelta y lo que nos sana y sana nuestros corazones. Y luego es raro cómo el Señor hace este punto. Y dice, o sea, si pecan contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepienta, perdónalo. Fíjate, es como están haciendo eso, o sea, una y otra vez el mismo día. Dicen, lo siento,
Dice, bueno, la escritura dice que me tienes que perdonar, lo siento, perdón. Jesús está haciendo un punto, que el perdón no tiene un límite. ¿Y alguna vez has pensado en esto? Si una persona una y otra vez dice que lo lamentan, generalmente pensamos que pues no es sincero. Y tal vez no lo es, pero nosotros no lo sabemos. Podría ser que lo que sea que estén haciendo tienen que aprender. Entonces debemos de permitir que la persona crezca también. Tal vez estén diciendo que lo lamentan y estamos esperando un cambio inmediato en el comportamiento, pero tal vez ellos están aprendiendo y es nuestra voluntad de querer perdonar que les ayuda a crecer en eso y aprender de eso. Pero el punto es, no sabemos lo que hay en el corazón de una persona, pero sí sabemos lo que Dios dice sobre el perdón y que debemos de continuar perdonando una vez que hemos perdonado. Y lo séptimo es que como cristianos no tenemos el derecho de no perdonar a alguien. ¿Por qué es esto? Porque nosotros hemos sido perdonados por tantas cosas. ¿Cuántas veces hemos pecado en contra de Dios en un día? Más de 7 veces en mi caso. Y aún así nos perdona. Toda nuestra relación con Dios está basada en su perdón para nosotros. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 5:14, si perdonan si ustedes no perdonan los pecados de su prójimo, entonces el Señor tampoco puede perdonarlos. Me recuerda lo que decía C.S. Lewis una vez. El ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios nos ha perdonado lo inexcusable. Entonces, esa es la base de nuestro perdón. Es ese perdón para nosotros. Y lo último es, en el versículo 5, cuando los pastores, los discípulos dicen, aumenta nuestra fe. Y lo que nos dice es que solo podemos hacer esto a través del poder del Señor obrando en nosotros. Y el poder del Señor obra en nosotros y a través de nosotros, a través de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y es por esto que Jesús dice en el versículo 6, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol sicómoro. ¿Qué es un árbol sicómoro? ¿Alguien tiene un sicómoro? ¿Qué es un sicómoro? Son enormes. Yo leí que un sicómoro, un árbol sicómoro, tiene uno de los sistemas de raíz más grandes de los árboles y que típicamente dura como 600 años por ese sistema y debe ser plantado 37 pies de una cisterna porque las raíces, o sea, atraviesan hasta las cisternas en esa distancia. Entonces Jesús está usando esto de ejemplo diciéndolo, si tienes la fe de una mostaza, puedes decirle a este árbol sicómoro, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, es imposible tener el perdón y no ser llamados. Es imposible por su propia voluntad, pero por medio de mí es posible. Y está diciendo, ahora mismo
tienen la fe para poder hacer lo que el Señor los está llamando para hacer en cuanto al perdón. No necesitan fe extra para eso, ya lo tienen ahora. No se trata del tamaño de la fe, se trata del tamaño de nuestro Dios. Entonces, tener un poco de fe y un Dios grande es suficiente para hacer esta cosa radical que en nuestros corazones nos permita perdonar a otras personas como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Lo imposible. Eso es vivir por fe. Entonces, conforme terminamos aquí esta serie de 2 partes, la fe verdaderamente funciona, obra. Y sin duda, el Señor está poniendo una situación en tu corazón en cuanto al perdón, la amargura. Cuando una enseñanza viene me doy cuenta que la mayoría de las respuestas vienen en cuanto al perdón. Y es un asunto que Dios quiere que seamos libres de esto. Vivir como alguien que está en tanta amargura y que todo es pintado por la amargura, quieres liberación de esto. Si tú eres cristiano, puedes ser libre de la amargura por la fe en Dios. Tú puedes hacer lo que Dios te ha llamado para hacer y perdonar por el poder que Dios da a través de Él. Y es asombroso. Si tú no eres cristiano en esta mañana, Jesús ofrece su perdón. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Y cuando hablamos del perdón, piensas en alguien hiriéndote. Y qué tan difícil es perdonar. Imagina lo que hemos hecho al ofender a Dios una y otra vez en nuestras vidas. Y aún así nos dice: ven a mí, yo te perdonaré. Y nos perdona a base de la cruz. Si tú vienes a Jesús hoy, Él te va a liberar de esa amargura, de tu enojo. Él te pide que vengas, te invita a que vengas. Conforme dice, todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. Hemos ofendido a Dios y aún así, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para que cualquiera que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Él va a cambiar nuestras vidas. Él va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Vamos a tener seguridad de eternidad, seguridad celestial. Entonces, estás invitado ahora para recibirlo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Y Señor, como humanos en este mundo, vamos a tener que lidiar con tiempos en donde necesitamos perdonar a personas y tiempos en donde necesitamos el perdón de otros. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en ambos lados de la moneda del perdón y te doy gracias, Señor, que conforme pensamos lo difícil que es perdonar en nuestro corazón y aún así toda nuestra relación contigo es tu querer perdonarnos a nosotros. Entonces te pido, Señor, que conforme tocas el corazón de las personas aquí, que ellos sepan que ellos han pecado en contra de ti. Y oro ahora que estés dispuesto a perdonarlos y que estás dispuesto a perdonarlos conforme vienen y se arrepienten. Y solo basta con decir: Señor, lo siento, me arrepiento, perdóname de mis pecados, ven a mi corazón y hazme una nueva creación en Cristo. Este llamado
de decir, Dios, Jesucristo, perdóname. Él está esperando, está escuchando y está listo. Arrepiéntete ahora. Arrepiéntete ahora. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, por la verdad que nos da libertad. Te amamos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.